Hola, buenas tardes. Los saluda William Rodríguez de Editora Caracol Records para comentarles que hoy en nuestro programa Crónica de Nuestra Música presentaremos a un gran invitado, nada menos que Rodolfo Rivera Bustamante, conocido en el mundo artístico como Rudy Rivera, quien no necesariamente empezó la vida musical, ¿no? con canciones, cantando, sino que él se formó desde el mundo artístico en las tablas. Él nos va a contar toda su historia, sus vivencias, sus experiencias, sus anécdotas y todo lo que viene ofreciendo actualmente en las plataformas digitales, tanto así como en sus presentaciones a nivel nacional y del extranjero. No se lo pierdan. Hola, buenas tardes. Les saluda nuevamente con ustedes William Rodríguez de Caracol Record para su programa Crónica de Nuestra Música. Esta vez tenemos a un invitado especial. Es un gran cantautor. Es uno de los protagonistas de la nueva canción de los años 80. Y que bueno, nos viene a contar su historia porque efectivamente nosotros apreciamos acá todo lo que esté relacionado con el arte, con la música, y obviamente es necesario que todo el público se entere de quiénes son aquellos que nos hacen esas obras musicales, esas melodías tan hermosas. Bienvenido, Rudy. Gracias, William. Bien, buenas tardes a todo el público y acá dispuesto a compartir una gran conversación contigo. Ok, bien. Bueno, como sabemos, Rudy, pues tiene una cantidad importante de obras musicales, ¿no? Ahora ya todas disponibles en las plataformas digitales, en YouTube también. Y él nos expresa los sentimientos de la vida social, de las penurias que podemos pasar nosotros en el mundo, como aquí en nuestro país, y obviamente es la mejor expresión, digamos, de los sentimientos artísticos que prácticamente hacen de que él entregue un mensaje muy importante a la sociedad. Él inició en las tablas, como dicen, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de esa parte de la historia, Rudy, por favor? Sí, mira, yo comienzo saliendo del colegio. Prácticamente en el colegio tuve la suerte de pertenecer a una familia en la cual estaba muy vinculada al teatro. Mi tío Juan Rivera Saavedra es un importante dramaturgo peruano y mi casa estuvo siempre rodeada de actores, directores y qué sé yo. Entonces, en ese proceso, yo comencé a hacer música desde siempre y conocí a Luis Larroca, que es un actor argentino que se hizo muy conocido por los programas de televisión en el Perú. Y bueno, Lucho me invitó a hacer música para una obra de teatro para niños. Y en principio, ya que mira que jugando, el caso es que él me hizo los textos y yo hice algunas canciones para esa obra. En esa obra trabajaron actores muy importantes de esa época como Jorge López Cano, Tito Salas, Reinaldo Arenas, y un montón de gente más. Y yo me veía un chico de 15 años, 16 años, muchachito, rodeado de genios del arte en ese momento, ¿no? Entonces eso hizo que yo tuviera algún tipo de acercamiento, digamos, al teatro. Comencé a actuar. Eso me llevó a que ellos mismos me invitaran a participar en una telenovela que se dio a los pocos meses. Y era una telenovela que circulaba todo en un colegio. Claro. Y entonces me invitaron para ser de alumno, y yo dije, total. ¿Es el diario de Pablo Marcos? El diario de Pablo Marcos. Qué bueno. Los protagonistas fueron Hernán Romero y Luis Ureta. Y los protagonistas principales, pues estuvo igual muchísimos actores conocidos. Carlos Larañaga, Reinaldo Arenas mismo, ¿no? Claro. Y Avi Linares, Soledad Mujica, y un montón de actores importantes. Y bueno, yo hacía de alumno, casi ni hablaba, pero me tocó la suerte de hacer de enamorado en el colegio de Mari Carmen Ureta. La qué bacán. Espectacular actriz, que es una hermosa persona. Ya. Y supuestamente yo era el mudo al costado de la que hablaba un montón. Entonces aparecía cada rato, no hablaba, pero ella hablaba por mí y andaba con la guitarra para todas partes, pues así se me hizo costumbre. Y al director le gustó.
Entonces, en el camino, Carlos Vargas Porras, que fue el director, que fue director de novelas importantes de esa época, como Al lado, Simplemente María y otras más, me dijo, tú haces música, ¿por qué no escribes la canción de la novela, ¿no? Que la revisen al director, si la aprueban. Bueno, el caso es que terminé componiendo la canción de la telenovela. Qué buena oportunidad, obviamente, y se dio la circunstancia para incursionar ahí en la parte. Claro, fue una gran experiencia para mí, porque tener una canción, escribir mi primera canción, entre comillas, comercialmente hablando, claro, y que comenzara a sonar todos los días, todo en televisión, ¿no? Era importante. Estamos hablando de la década del 70 más o menos. En el 70, claro, eso fue en el año 76 exactamente. 76. ¿Y qué tal estuvieron las regalías ahí en esa época? Las regalías son un desastre, porque no había tan buenas como ahora, pero el canal me pagó por componer la canción. Claro, me pagó muy bien, realmente. Es como a eso le denominan como una obra por encargo. Claro. ¿No? Entonces los propietarios de los derechos son ellos. Claro, entonces a mí me pagó muy bien. Te aseguro que, no es por jactarme, pero si el sueldo mínimo era, por decirte, 300 soles, a mí me pagaron casi 12.000 soles, ¿no? Justo. Era o sea, para un chico de 17 años, claro, pues, era un mundo de plata. ¿Qué regalías ibas a reclamar? Claro, no, así me hubieran dicho la mitad, hubiera dicho casi también. No, claro, en ese momento era espectacular. Claro, qué bueno, qué bueno. Ya bueno, ahí ha ido transcurriendo los años, los tiempos, hasta que viene un festival, me parece. Claro, yo estaba metido ahí en la cuadra, o sea, tenías la oportunidad, el hecho de que la televisión te da mucha imagen, o sea, sales a la calle y todo el mundo te reconoce como actor, o sea, no como cantante. Y te tienta mucho, te llaman para hacer otras cosas, porque en ese momento la televisión considera, o la gente considera que eres alguien que puede vender, digamos, imagen. Claro. Entonces en ese proceso hice algunas obras de teatro, cantaba y actuaba en ese momento, pero la música era lo mío realmente. Lógico. Y entonces aparecieron varios festivales, había muchos festivales en el Perú, y en el Callao, en La Punta, se organizó un festival en el cual participó mucha gente conocida, ¿no? De ese momento, o sea, Lucía La Cruz, Raúl Vázquez y una gente más. Y yo participé como compositor y canté en esa canción. Claro. Y quedamos empatados en el primer lugar, Jorge Baglietto. Claro. Con su éxito grande, que fue Porque te quiero dos veces, que fue la canción que lo lanza, digamos, porque Jorge Baglietto ese año gana Trampolín a la Fama. Claro. ¿No? Con Augusto Ferrando, y gana el festival. Y yo, con una canción mía que se llamaba Quisiera estar aquí, empatamos en el primer lugar, y eso significó para mí entrar de lleno a la música, ¿no? Qué bueno. O sea, eso fue en el año 70 y... Eso ya fue en el 77. 77. O sea, luego que ganas ahí o llegaste en esa ubicación de ese festival, ya te convoca, creo, Ruli. ¿Cómo fue la historia ahí con él? Con Ruli somos amigos desde que yo era chico. O sea, Ruli vivía en Jesús María. Claro. Yo andaba por ahí muchas veces. Terminamos coincidiendo. Te cuento la anécdota. Yo, por mi tío, escuché mucha música de Serrat, de Manuel Serrat. Claro. ¿Por qué? Porque, como te decía, en mi casa llegaban cosas de información o correspondencia para Juan. Un día llegan 2 discos de Manuel Serrat. No, yo no sabía, no tenía la menor idea quién era Manuel Serrat. Pongo el disco y me encantó. Claro. Así que yo le sacaba el plástico al disco, me ponía a escuchar y se lo guardaba para cuando, ¿no? El caso es que cuando voy a casa de Ruli, íbamos los chicos del barrio a visitar a Ruli Reno, era una estrella de la Nueva Ola en ese momento. Claro. Y veo que Ruli tenía el disco de Manuel Serrat en su sala. Y le digo, oye Ruli, yo conozco ese disco. ¿No? Me dice, así, me miró primero con una cara de, pucha madre, que ¿no? Este cosa está loco, ¿no? ¿Qué tiene? Yo le digo, no, sí lo conozco. Le menciono un par de canciones y me dice, pero tú sabes quién es Alberto Cortés. Alberto Cortés, y yo me acordaba de Alberto Cortés porque Serrat musicaliza Machado. Claro. Y una de las canciones del disco de Machado es musicalizada por Alberto Cortés. Entonces el nombre lo tenía, no sabía ni idea quién era, pero sí le digo, el que hizo el poema de Machado, no sé cuánto. Sí, me dice, sí conoce. Entonces me saca un disco Alberto Cortés y me dice, te lo presto, escucha.
Qué bien. Y me lo llevé a mi casa, de ahí nos hicimos muy amigos. Cuando viene el festival, estuvo allí Ruli, termina el festival y me dice, esta canción merece grabarse, y me lleva a RCA Víctor, Ya. que era FTA en ese momento. Y grabamos el disco, lo dirigió, los arreglos y la dirección fueron de Coco Betancourt, arreglista en ese momento. Y bueno, me encontré, no hubo toda la promoción, probablemente porque justo ese año salió un tema que fue un boom mundial, que fue El Año del Gato. Ah, claro. Entonces pues. El Año del Gato sonaba. Sí. Hasta pues. yo escuchaba más El Año del Gato que mi canción. Entonces era Claro. ¿no? Pero significó el lanzamiento para mí de, ¿no? Claro. Hacer un disco, entrar a las radios, comenzar a hacer promoción en radio y televisión con el disco. Claro, eso fue tu ingreso a la discografía. Claro, y ya ser cantante más que actor en ese momento. Claro, ya. O sea, digamos, como que definió un poco, digamos, la senda del camino a seguir. Te orientaste más por y sentía que lo que había hecho como compositor, como decía, era importante. O sea, la gente le encontraba un sentido. No había hecho una canción por hacerla, ¿no? La canción me pareció que estaba muy bien escrita. Se llamaba Quisiera estar aquí. Quisiera estar aquí. Una canción socialmente, más que, a ver, cuando tú dices canciones sociales, cantarle las penas, no, yo intento cantarle a las emociones que tenemos. El amor es el más importante, probablemente el sentimiento más importante, pero amar la paz, amar la solidaridad, amar a la persona con la que vives, amar a tu familia, a tus hijos, es igualmente importante, ¿no? Lógico. Entonces, esa búsqueda del amor es lo que expresa Quisiera estar aquí, y creo que muchas canciones, ¿no? A veces nos ponemos a pensar en el amor de pareja, que me engañó. No sé, no creo que eso sea solamente la temática. Claro, justo el año 77 pues fue, digamos, un año de la década donde hubieron muchos movimientos, muchas cosas ahí importantes, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Pero años atrás, o más o menos por esa década, ocurrió algo en Chile, luego conociste también a Celso Garrido. ¿Cómo fue tu historia por ahí con él? Claro, yo conozco a Celso cuando ingreso al conservatorio. Yo ya tenía la puntería puesta en la música y decidí estudiar en el conservatorio, estudiar dirección coral en el conservatorio, postulo, ingreso, y el director del conservatorio era el maestro Celso Garrido Leca. Celso es un músico muy importante, era un músico muy importante, claro. Como te contaba, él este día lunes hubiera cumplido 100 años, ¿no? Muerto hace algunos meses. Sí, pues, y él, aparte de haber dirigido en Chile grupos, aparte de que es probablemente uno de los compositores sinfónicos más importantes del Perú, él trabajó con Víctor Jara en Chile, ¿no? Compuso canciones con Víctor Jara, hizo arreglos para los discos de Víctor Jara, y dirigió y trabajó con grupos tan importantes como Inti Illimani o el Quilapayún, que son grupos conocidos mundialmente. Música latinoamericana, lógicamente. Música latinoamericana. Ya, ok. Entonces, ahí un poco unió, pero tú lo has estado visitando hasta últimamente, ¿no? O sea, ya sí, Celso ha tenido etapas conmigo muy importantes. Al comienzo era el maestro Celso, el director del conservatorio. Claro. Después se convirtió en productor de nosotros, del Pocazonco. Cuando yo compongo un instrumental, lo escuché y me dice, ¿por qué no hacemos un disco con esto? Y él hizo una empresa que se llamaba Ceprodar, y produjo un disco chico, un disco de 45, con 2 canciones, y uno de los temas era el tema que yo había compuesto. Él ayudó con unos arreglos. En algún momento nos invitaron a televisión para grabar un programa para Canal 7, y nos planteó hacer una canción que él había compuesto, Vamos por Nuestro Camino, que él había compuesto junto con Víctor Jara. Hizo un arreglo, nos dirigió para grabar esa canción, y la grabamos en el Puente de los Suspiros con Canal 7. Luego hemos seguido trabajando, nos hemos alejado por diferentes motivos. La etapa de Pocazonco de los 80 fue una vorágine de nosotros, de giras, viajes, presentaciones, actuaciones, conciertos. Realmente nos olvidamos con toda sinceridad de los amigos. Por otra parte, lo visitaba Celso, nos encontrábamos en la oficina de cuando en cuando. Él seguía trabajando en el Instituto Nacional de Cultura en ese momento. Y después nos hemos vuelto a reencontrar a mediados de los 90,
a partir de juntarnos a tomar un café, a conversar de música, Claro. a conversar a todos, a revisar mis canciones, o simplemente yo aparecía con la guitarra en su casa y me decía, canta lo que quieras, ¿no? O sea, ¿no? Y Bonita amistad, pues. y claro, y él lo he ido a ver cuando ya estaba viviendo los últimos años de su vida en un centro geriátrico, un centro adulto mayor. Y ahí lo he encontrado, me he ido a buscarlo con la guitarra. Y darte cuenta que ya no, él cuando cumplió 90 años, me dijo que ya no escribía, ya no componía, porque ya no veía. Ah, ya, ¿no? claro. Le costaba mucho esfuerzo estar escribiendo. Entonces era muy complicado para él eso, no usaba anteojos. Entonces, cuando yo lo fui a ver, cuando lo fui a ver las últimas veces, él escuchaba y me decía, ¿quién es? ¿No? O sea, Ajá, claro, no me claro. reconocía a la vista. Claro. ¿No? Cuando comenzaba a hablar, me decía, Rudy, hola, no sé cuánto. Ahí ¿no? te reconocía, claro. O si no, simplemente me sentaba en silencio, agarraba la guitarra, me ponía a cantar y lo primero que hacía hacer era soltar una lágrima y decía, pucha madre vieja. Está bueno, sí, pues mira toda la historia, ¿no? O sea, un gran maestro que ya hace poco nos ha dejado, pues, ¿no? Murió en agosto del año pasado, sí, pues. Lo he visto, la última vez que lo vi fueron meses antes de que Sí, pues. falleciera. Bueno, ya que en paz descanse. Gran personaje. Bueno, ya nos acercamos prácticamente a la década del 80 y nace la nueva canción, nace los nuevas, ¿no? Con todo el tema, digamos, de la influencia también, pues, de los trovadores, digamos, centroamericanos, Argentina, bueno, España. Hay un gran movimiento social en Latinoamérica, gracias a los militares que producen golpe de Estado en casi todos los países, sí, pues. Es un desastre y generan mucha solidaridad hacia los pueblos, ¿no? Claro. Entonces, grupos que estaban muy vigentes en sus países terminan huyendo en muchos casos, ¿no? El Perú termina siendo, no te digo que refugio, pero sí tránsito para muchos cantantes internacionales. Y tuve la oportunidad, comenzamos con Pucasonco a comienzos en el verano del 80, con el grupo tal cual. El grupo se crea meses antes en el conservatorio, pero es con el ingreso de mis hermanos que arranca lo que es el Pucasonco que todo el mundo conoce, ¿no? Claro, claro. Entonces, comenzamos con el grupo, comenzamos a ensayar, comenzamos a probar un sonido propio. Yo tenía ideas vocalmente, instrumentalmente hablando, que las intentaba plasmar, y el hecho de que tus hermanos canten y toquen contigo genera un feeling diferente. Aparte que vivían conmigo, entonces era ensayar desde las 7 de la mañana hasta que nos apaguen la luz porque estábamos fregando a los vecinos, ¿no? O sea, era una cuestión así imparable. Entonces, eso hizo que consiguieran muy rápido un sonido muy sólido. Claro. Y en el camino conocer a gente. O sea, Celso invitó en el 82, me parece, a Inti Illimani, por ejemplo, que estaban fuera de Chile, estaban exiliados. Y estuvieron alojados en un hotel que estaba cerca de la iglesia de San Francisco, en el centro de Lima. Yo vivía en el centro de Lima, entonces a los del Inti les resultó más cómodo estar en mi casa que estar en el hotel, ¿no? Claro. Así que era muy cómodo para ellos estar. Eso ha generado una tremenda amistad. Esta mañana he tenido una reunión con Dilio Galindo de Antología, con Jorge Culón y con la gente de Inti Illimani. Y justo recordábamos eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Sí, es así, o sea, comenzó la amistad en ese momento y no paró hasta ahora, ¿no? O sea, seguimos siendo amigos, nos encontramos, compartimos escenario y compartimos mucho afecto. Claro, claro. Ya bueno, pues esa década del 80 que marca pues el nacimiento de Pucasonco y que bueno, ha venido, digamos, ofreciendo pues al público latinoamericano, bueno, y también tienen bastante acogida en Europa porque... Claro, lo que pasa es que, mira, probablemente comenzamos planteando eso de los grupos, de la música latinoamericana, pero lo que ocurre con nosotros es que cuando comenzamos a trabajar el grupo, yo tenía una visión de lo que era la música latinoamericana, o sea, los grupos y las propuestas y qué sé yo, pero también la idea de generar y de arreglar y de componer música peruana. Venía escribiendo música para obra de teatro y otras cosas más,
Entonces, cuando firmamos el contrato para hacer nuestro primer álbum, nuestro primer disco con Music Shop, justo habíamos estado ensayando una obra de teatro que se llamó Medio Kilo de Pueblo. Yo escribí toda la música de esa obra y encontré que en las canciones que había hecho para la obra podía encontrar parte de las canciones que necesitaba para el disco. Ya. Entonces, el disco se llamó Ritmo del Folclore Latinoamericano y era sentarme con los actores de la novela, Mónica Domínguez, Gustavo Bueno, los actores tan importantes como ellos, y decirle, mira, vamos a hacer un disco, necesito 12 canciones, tengo el joropo, que es el gavilán colorado, por decirte, tengo un pasillo que va a hacer el canelazo, necesito hacer un sicuri, ¿no? Claro. Y me puse a escribir ahí la canción, hice el sicuri de Gada, hice algunas canciones del disco, hice Tupac Amaru. Claro. Eso fue en el 82, había hecho Tupac Amaru el diciembre del año anterior. Si miramos el calendario, el aniversario, el bicentenario de la muerte de Tupac Amaru es en el 81. Ya. Entonces yo en ese diciembre es que escribo la letra de Tupac Amaru y la canción la redondeo justo para el disco en ese momento, ¿no? Ah, ya, claro. Como anécdota te cuento, por ejemplo, un día estamos yendo a un evento con seguridad, o sea, nosotros siempre cuidados por la policía, ¿no? En un carro estamos con mis dos hermanos y tres gente y agarra, ponemos el cassette, nosotros escuchamos música tranquilos. Ah, ya. Y uno de los oficiales de la policía me dice, maestro, esa canción es del MRTA. ¿Cuál? Le digo, esa canción, Tupac Amaru. ¿Y por qué? No, sí, me dice, mira, Tupac Amaru. Le digo, el hecho que sea Tupac Amaru no significa que sea el MRTA. Le digo, ¿saben quién la ha escrito? No sabemos, pero le digo, esa canción la escribí yo. ¿En serio? No puede ser, no sé cuánto. Sospechoso. No. Entonces, ahí simplemente conversando conmigo, le digo, mira, le digo, esa canción la escribí en diciembre del 81. Y el MRT aparece en el 83, 84, y se vio cuándo. O sea, nada que ver, ni siquiera es así. Que ellos la hayan tomado, ese no es mi problema. Ese no es mi problema, es otra cosa. ¿No? Y pues por las cosas así, yo digo que nos daban... Bueno, pues obviamente han habido pues una serie de atropellos también en los años 80, 90, con la gente de la música. Mira, todo lo que ha pasado con Walter en los últimos tiempos. Yo recuerdo también con Walter en los años 90 pasó algo similar. Entonces pensaban de que el hombre, porque la música que hacía, o sea, estaba, digamos, ligado al terrorismo y cosas de ese tipo. Entonces, mira... Claro, probablemente, mira, no es por nada, pero yo mido casi 1,90 m, ¿no? No soy precisamente un mestizo, ni mucho menos, y eso nos hemos dado cuenta siempre, que sea policía o sea lo que sea, existe un racismo muy arraigado. O sea, no patita, no puede ser, ¿no? Una cosa así. No. El éxito de nosotros en los 80 con Pocasonco tiene que ver también con el gran apoyo que nos dio la prensa. El Círculo, el Colegio de Espectáculo, nos entregó el premio como mejor grupo peruano en 3 oportunidades, ¿no? Tenemos 3 trofeos del CIRCE que eran en ese momento, digamos que una situación especial. Después del CIRCE, la prensa mandamos cualquier cosa y lo publicaba y nos daba mucho apoyo. Claro. Entonces, ganaba en cobertura, y cualquier lugar donde íbamos, decían, ganado del CIRCE, mira que no sé cuánto, ya como que se abrían puertas que no se abrían tan fácilmente. Sí, o sea, yo he tenido la oportunidad de verlos en la universidad, o sea, presentándose en esa época, pues había mucha influencia en la música de la trova, de la nueva canción, ¿no? De la música de folclore latinoamericano, como le llamamos. Claro, o sea, ahora hubo eventos importantes como en los cuales hemos participado, organizados por el gobierno de ese momento, organizados por la municipalidad, y nosotros encantados. Ten en cuenta que el gobierno de Fernando Belaúnde en la mitad de los 80, el gobierno de Alan García en la segunda mitad de los 80, o sea, eran gobiernos que aparentemente pudiéramos estar temáticamente no muy identificados, pero sí, pues, ellos se identificaban con nosotros y nosotros nunca dijimos no. Claro, casualmente en el año 86 pues se da el CICLA, ¿no? Claro, el CICLA fue probablemente el más grande festival que se ha hecho en esta parte de América, ¿no? Sí, ha habido festivales importantes, pero conseguir que vengan artistas de toda América, ¿no?
de toda América, que vengan gente tan importante como bueno, Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Iraquel, Orquesta, casi todos los peruanos, conseguir que vengan a hacer conciertos masivos, ¿no? Muchos de los cuales fueron gratuitos. Claro, ¿no? sí. Entonces, eso fue realmente impresionante, impresionante. Luego de esta gran experiencia del CICLA del año 1986, ya como que la cosa fue, creo, el último, o el primero y último. Hubo otro CICLA que quisieron seguir haciendo CICLAs, pero ocurrieron cosas en el Perú que distanciaron el arte de la política peruana, ¿no? O sea, el CICLA ocurrió en el 86, como tú dices, en abril del 86, ¿no? En junio del 86 en el Perú ocurre la matanza de los penales. Claro, sí, pues. ¿no? Entonces, invitar después de eso a los mismos artistas era... no, ese país está cuestionado, ¿no? Es más probable que ya no quieran venir tampoco. Claro. Pues, claro, porque lógicamente... O sea, han venido, pero no precisamente invitados. O sea, no hubieran aceptado una invitación del gobierno. Lógico, si le cantan a la paz, le cantan a la solidaridad, o sea, es un poco difícil. Entonces, se intentó hacer el siguiente año, nosotros no participamos y no vinieron. Y eso significó simplemente que ahí quedó la idea. Claro, está bien. Bueno, ok, o sea, pasó toda esta década de los 80, entramos a los 90, ya tú empiezas a trabajar, digamos, quizás ya un poco independiente también. Bueno, ustedes han hecho en el... Seguimos con Pocazonco, o sea, ten en cuenta que la situación económica del Perú obliga a que nosotros, en general, siempre los artistas vivimos sobreviviendo, ¿no? O sea, es una manera de... Hay que acostumbrarse a tener hambre cuando uno se dedica al arte, entonces, en el Perú por lo menos, y nos surgieron algunos contratos importantes que nos acercaron a trabajar en algunos locales o algunos que nos sacaron de giras, ¿no? Seguimos haciendo giras fuera del Perú. Hemos estado en los 90 en Malasia, en Sudáfrica, en Brasil, en Ecuador, en Tailandia, pero internamente ya era más complicado viajar al interior del Perú y estuvimos trabajando en un hotel, ¿no? De martes a domingo, todos los días con un sueldo estable, en el cual nos daba tranquilidad familiar. Mis hermanos que en los 80 habían ingresado a la universidad, habían estado y habían terminado y eran profesionales y tenían que irse ubicando y desarrollando su carrera. Claro. Entonces, encontramos que hacer eso nos daba una cierta estabilidad, pero esa estabilidad que duró 5 o 6 años, también significó desligarnos un poco del público o de lo masivo, digamos, ¿no? Claro, porque cada uno empieza a hacer sus actividades, ¿no? Personales, desarrollo profesional, y entonces... No teníamos necesidad de invertir en un concierto porque nos pagaban y ganábamos lo mismo por ir a tocar. Como dicen, no hay profetas en su tierra, o sea, generalmente la música del estilo que haces, que no es un estilo comercial, porque como dice, hay veces los autores, los músicos que vivimos de la música, no siempre vamos llevando una vida, digamos, económicamente tranquila, ¿no? O sosegada, porque, bueno, estamos en un país donde, pues, lógicamente hay compositores y artistas que se dedican al tema comercial, ¿no? Pero como existen una serie de, digamos, una variedad de estilos y de géneros musicales, lo propio que hace Rudy, obviamente no es un asunto, pues, estrictamente, digamos, o ampliamente comercial, ¿no? Lo consume la gente que le gusta escuchar la reflexión, ¿no? Sobre la sociedad, cosas de ese tipo que, como dicen, no te dan plata, ¿no? Claro, o sea, yo no me puedo quejar de eso. O sea, mi complemento, yo hago conciertos en colegios, en universidades, a todo momento, y el éxito de mi trabajo es bueno. O sea, publico permanentemente mis canciones, estoy lanzando los videos de los temas permanentemente, y la gente los recibe con muchísimo cariño. Los comentarios todos en general son buenísimos, y el cariño de la gente, como te digo, la gente que escucha
es buenísimo y eso a mí me eleva un poco, ¿no? Me dice que estoy en el camino correcto. Nada me cuesta agarrar, hacer una cumbia o hacer un huayno y sentarme y cantar un escenario con toda sinceridad, hacer una fiesta y probablemente no me sienta tan satisfecho con lo que he pretendido decir. Me acerqué mucho a la poesía, comencé a musicalizar Vallejo y otros poetas y comencé haciendo Alejandro Romualdo, por ejemplo, y tuve la suerte de poder mostrarle a Alejandro Romualdo lo que yo había escrito, le gustó y sentí que había una manera ahí de poder comunicar cosas, ¿no? Luego hice lo de Vallejo, tengo un círculo de poetas amigos con los cuales que me facilitan trabajo, me facilitan su obra, y yo encantado de trabajar hace poco con Hinre Guevara, que es también integrante de Los Cholos. Él es un extraordinario decimista y hemos hecho un trabajo colectivo que ha sido editado por el Ministerio de Cultura, ¿no? En el cual hay estado Omar Camino y otros artistas, y yo he musicalizado una décima de él y lo canto y hago los arreglos para esa canción. Claro, ¿no? claro, y tú haces pues lógicamente estos últimos digamos producciones que nos alcanzaste, fue lo de Vallejo, ¿no? Canto a canto. Vallejo Canto a Canto fue un reto porque lo primero que hice de Vallejo fue una suerte de, se llama lo más conocido, o sea, la de Piedra Negra sobre una piedra blanca, que era Me moriré en París con aguacero, ¿no? Que la escribí para Pocasonco. En ese momento, uno de los discos que no mencioné cuando conversábamos, una empresa muy importante que tenía su matriz en Argentina, que es Milquito. Ya, ajá. Milquito, lo del yogur, ahora Milquito sale por Gloria, como Gloria, pero en ese momento era una empresa independiente y los Falcón, la familia Falcón, nos ubican, nos buscan y me dicen, oye, nos gustaría hacer un disco de ustedes, financiar un disco de ustedes para regalar a nuestros clientes. Ah, ya. ¿No? ¿A cuánto nos cobrarían por hacer el disco? Entonces le digo, ¿cuántos discos quieres hacer? Yo no puedo, claro. ¿no? Me dice, no sé, tú sabes, tira pluma cuánto puede ser, ¿no? Entonces me dice, mira, estamos hablando de época de crisis, mira que el dólar a no sé cuántos, y nos pagaron, fue un gran contrato, gran contrato. Tanto así que cuando fuimos a cobrar con David, delante del grupo de Pocasonco, lo fuimos los dos a cobrar la mitad ¿no? Al banco con el cheque el 50%, a cobrar el 50%. Cobramos en la cuenta. Claro, fuimos a retirar el dinero en el banco, nos dieron, ¿no? los dólares en bolsas, ¿no? A tanto que era, y dividimos en 6, nosotros éramos 5 integrantes, pero siempre dividíamos en 6, porque en la sexta parte era para cubrir siempre... Claro, para las contingencias. Y David se fue con su parte y se compró refrigeradora, lavadora y televisor para su casa al contado. Estuvo bien ese Entonces, sí, ¿no? Siempre nos acordamos de eso, decimos, tira pluma cuántos nos ha pagado, que este para el caso para comprar su casa entera, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el disco. En ese momento, cuando Marco Falcón habla conmigo, me dice, hagan el disco, ¿y ahora qué ponemos? Justo teníamos la idea, habíamos firmado con Enrique Lynch un contrato con CBS. CBS justo se vino abajo en esa etapa y ya no hicimos el disco con ellos. Pero yo tenía pensado hacer canciones que había escrito para el disco con CBS. O sea, no valía la pena sacarlo con el Milquito. Entonces nos dedicamos a buscar canciones. Y es en ese proceso es que encuentro lo de Vallejo y le digo, oye Marco, hacemos una cosa. Sí, me dice que Vallejo, no sé cuánto, bacán, qué sé yo. Y musicalicé Piedra Negra sobre una piedra blanca. Y otras canciones, algunos carnavales arequipeños, musicuri que escribí en ese momento, y una locura que se me ocurrió conversando con Celso, que era hacer un arreglo para un fragmento de la primera sinfonía de Beethoven. Claro. No
a hacer Beethoven, sino agarrar una de las melodías y darle vuelta como si fuera una canción aparte. Claro, ¿no? sí. Y le hicimos para Kenneth Zampoñas y sonó muy bien. O sea, aparte que en el estudio tú comienzas a una cosa cuando tocas en vivo y otra cosa cuando te metes al estudio encuentras que hay cosas que comienzan a rebotar y a dar una sensación diferente. Es distinto, claro. Tanto así que terminé de componer prácticamente la canción en el estudio. Y después el problema era sentado nosotros en el mismo estudio. Bueno, señores, ahora hay que reproducir esto en vivo porque nadie va a querer como hacía nosotros, ¿no? Claro. Y hasta que lo conseguimos, ¿no? O sea, y era un éxito total porque la gente decía, bueno, señores, vamos a hacer un nuevo ahora de Beethoven. Y la gente decía, ¿qué están haciendo? Que Beethoven es algo serio y nada que ver. Era una canción totalmente dinámica, con mucha energía, ¿no? Claro. Y funcionó muy bien esa canción. Y ese disco, los de Milquito, lo regalaron en Argentina, en Chile, acá en el Perú, a todos sus clientes, ¿no? O sea, hay gente que nosotros llegábamos a provincias y decía, porque son mire, yo tenemos aquí, ¿no? Les había llegado por parte de Milquito de regalo. Qué bacán. O sea, fue un buen momento comercial, digamos, claro, ¿no? En el tema de la música. Perfecto. Ok, yo creo que nos vamos yendo a la parte ya de tus producciones, ¿no? Hemos hablado un poquito de Vallejo, pero has hecho muchas más producciones también ya como Rudy Rivera, ¿no? Creo que la última vez conversamos y intercambiamos información sobre el tema de paisajes, luego Me da mi luz y cosas de ese tipo. A ver, cuéntanos un poquito esas experiencias. Mira, Paisajes como canción es un tema que nos juntamos un músico peruano que vive en Suecia, Ramón Navarro, que es un pianista argentino, claro, que es hijo de Ramón Navarro. El padre es un folclorista muy importante en Argentina, ¿no? O sea, es su hijo, que ya también es una persona de bastante edad. Él es un extraordinario pianista y decidimos hacer un disco de música en los 3 países, o sea, casi sin vernos, ¿sabes? Claro, ¿no? Entonces, para eso yo escribí 2 canciones, una de ellas, Paisajes. Que era un tema instrumental porque hago el arreglo para quena, zampoña, charango, guitarra, pero aparte hice el arreglo para violines, chelos y para orquesta. Entonces, le mando el arreglo, ¿no? Me encanta y me dice, oye, él le puso el piano. Me dice, ¿le puedo poner piano? El intro le puedo. Me dice, ¿le puedo poner piano? Ponle, le digo, no hay problema. Y me manda, le digo, oye, ¿por qué no le haces algo al comienzo con el piano? Le digo, porque si le vas a meter piano, ya, pues que comience. Y me dice, ya, mándame la parte, escríbemela y me la mandas. No, le digo, haz lo que te dé la gana y me la mandas y yo te digo. Y me mandó una introducción preciosa, preciosa, ¿no? O sea, se lució y me dice, ¿qué te parece? Le digo, padre, deja el piano y saca el resto de la canción. Le digo, realmente fue fantástico. Y la canción ha sonado fuerte en muchas partes, a la gente le encantó el arreglo, le encantó la canción, le encantó el piano por lo diferente que sonaba. Claro. Esa canción es lo que marca, digamos, mi inicio como solista, como productor y solista. O sea, a mí me encanta hacer instrumentales. Como cantante, evidentemente, no funcionan mucho los instrumentales, ¿no? Claro. Si bien es cierto, yo toco zampoñas, toco charango, no es precisamente por lo que la gente me reconoce, ¿no? Entonces, y hice con mis hermanos, con Bucasonco, un disco de 13 composiciones mías. Que lo grabamos como Rudy Rivera y Bucasonco. Y luego comencé a escribir las canciones de Mi de mi luz, que es el álbum que un poco, creo yo, es lo que comienza a hacer mi trabajo de solista, ¿no? Que es hacer canciones con la guitarra, cosas de poesía y orquestarlas sobre eso, ¿no? Y después vino lo de Vallejo Canto Canto, ¿no? Que ya significa terminar Vallejo. Yo tenía el Piedra Negra sobre una piedra blanca, había musicalizado después algunas cosas se llama del otro libro de Vallejo, de Dos Eternos, musicalicé Masa, Septiembre,
y el único libro de Vallejo en el cual no había musicalizado era Trilce, ¿no? Ajá. Porque ni parado de cabeza, lo intenté muchas veces, y si bien es cierto, hay gente que ha musicalizado Trilce, para la manera como yo planteo las canciones, no me sentía, claro, que sincero, ¿no? Hasta que, leyendo la obra completa de Vallejo, encuentro un poema de Vallejo que se llama Trilce, que tiene una línea muy parecida a Los Regalos Negros, o muy parecida a Poemas Humanos o a los otros libros, y que del cual después Vallejo toma el nombre para el libro, ¿no? Y musicalicé Trilce, y con eso cierro las 10 canciones y hago el disco de Vallejo Canto a Canto. Ahí están todos los poemas ahí musicalizados, ahí en las plataformas digitales, ¿no? Sí, ha sido realmente importantísimo eso, porque me abre un espacio impresionante. Claro. Impresionante, porque he estado en Europa a fin de año, en España, suenan las canciones de Vallejo. Sí. Este año estoy invitado a Valladolid para el Congreso Vallejiano, en el cual voy a cantar a Vallejo. José Antonio Mazzotti, que es un importantísimo poeta peruano que falleció hace poco, profesor de la Universidad de Estados Unidos, él llevó mis canciones a la universidad, y muchos alumnos han conocido la poesía de Vallejo a partir de las letras de las canciones, ¿no? Entonces, eso para mí era un elemento importante. Claro, además Vallejo es peruano. Estamos dándole el lugar, bueno, lógicamente en los últimos tiempos pues se le está, digamos, dándole la precisión de la importancia, porque en su momento pues mucha gente lo hizo para, bueno, lo tomó como un poeta, ¿no? Pero la profundidad de sus poemas, ¿no? Se hace que... es impresionante cómo estudiosos. Yo encontré a un estudioso de inglés, que es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Londres, que conversando me hablaba que era el profesor de no sé cuánto, y lo primero que me dice es: ¿y qué sabes de Vallejo? ¿No? Él es profesor, y después me entero que este mismo profesor es profesor en la Universidad de Guam en China. ¿No? Él 3 meses al año enseña en China. Le digo: ¿y en China enseña Vallejo? Sí, me dice, ¿no? Claro. Dentro de la literatura americana es importante el trabajo de César Vallejo como escritor latinoamericano. En Latinoamérica ve a César Vallejo por encima de lo que nosotros lo vemos como el poeta. Mira que, claro, ¿no? Sí. Bueno, pues las proyecciones en la parte social también de Vallejo, ¿no? Ese famoso Paco Yunque, que es prácticamente la historia. Sí, y probablemente esto que la política hace que a veces en el Perú muchas expresiones artísticas se miren de otra manera, y por eso ha hecho que alguna gente no lo vea como el cholo que escribe poesía y no sé cuánto, y cosa que me parece tanta cosa. Bueno, está bien, mi hada, mi luz, también pues una cosa, yo quería comentarte, tienes una obra musical, un tema, ¿no? ¿No? En tu álbum, pero coméntanos un poco de Niño Palestino, lo último que has hecho el año pasado. Con Niño Palestino, Hinre Guevara, el decimista, bueno, el tema de Palestina nos golpea a todos. El tema de Palestina nos preocupa a todos. No es posible que un país pase por encima de otro como si nada no hubiera. Y Hinre me pasó un texto de 8 líneas que me pareció precioso, y le digo: Henry, ¿por qué no hacemos una canción con esto, no? Ya me hice, entonces sobre ese texto yo escribí el coro, completé la letra de la canción y le puse música y lo arreglé y lo grabé. Esa canción está en las plataformas y la gente lo ha recibido igual muy bien. Creo que no podemos dejar de cantar a las cosas que nos atropellan o que nos preocupan diariamente. Claro, pues nos causan un impacto finalmente. Finalmente, yo veo, uno se preocupa por decirte los Beatles, ¿no? O sea, uno dice los Beatles, mira, que es un grupo, probablemente uno de los grupos que más he admirado yo en mi vida. Y cuando veo que John Lennon, más adelante,
¿no? John Lennon escribe Imagine, por ejemplo, ¿no? Que habla de la paz en el mundo, escribe Power to the People, ¿no? Que es poder a la gente, o escribe Give Peace a Chance, ¿no? Dar una oportunidad a la paz. Está hablando cosas directamente que van contra la guerra de Vietnam, que era lo que ocurría en ese momento. O sea, no se queda apartado del tema, o sea, el tema le importa, ¿no? Y en general al artista no puede dejar de importarle lo que ocurre alrededor. No podemos ser una suerte de vivir en una burbuja de cristal. Claro, eso es un poco la cosa que en algún momento conversamos también con otros artistas, con otros compositores. Si bien es cierto, a nivel mundial, fuera del país, en el extranjero, pueden estar sucediendo situaciones, o sea, finalmente son de conocimiento nuestro. Entonces, por lo menos hay que tener un sentido crítico sobre el tema, pero que creo que debe partir, ¿no? En el principio de que nosotros mismos hagamos la crítica y autocrítica de lo que viene pasando en nuestro país. Claro. O sea, en el mundo artístico generalmente dicen, no, yo no me meto en política, ¿no? Que esto, que el otro, pero, o sea, fíjate, conversamos con uno de los compositores anteriormente, y a nosotros, a los artistas, los que estamos vestidos en el mundo de la industria, de la cultura, sí nos debe interesar la política. ¿Por qué? Porque el Estado y los gobiernos que ejecutan las políticas públicas, ¿no? Tienen que ofrecer al arte y a la industria, en este caso nosotros que estamos en la industria de la música, deben hacer propuestas de orden, digamos, de proyección, de beneficio al futuro del trabajo que vienen haciendo los artistas. Y a veces, tratamos de no inmiscuirnos porque nos van a tirar esto, y bueno, y la cosa no es así. Mira, la realidad es que el que no se mete en política, lo meten a la política. Y actualmente, por ejemplo, matizado, disfrazado de religión, está metiéndose a la política muchísima gente, ¿no? Hay partidos políticos que tienen una cruz, una estrella o lo que quieras encima y que intentan manejar políticamente la situación, ¿no? O sea, que se hablan de... Entonces, sí creo que no, o sea, no se trata de ser... O sea, yo no intento que mi música sea partidaria, no pertenezco a ningún partido y no pretendo hacer música a partir para, ¿no? O para tal o cual persona, o para tal o cual partido, o tal o cual candidato. Pero sí creo que tengo que sentir lo que la sociedad me preocupa, digamos, ¿no? Y expresarlo de alguna manera. Entonces, si allí tengo coincidencia o no con otras personas, me he encontrado con gente, tengo amigos a la derecha y a la izquierda, de la misma manera, con los cuales comparto. Lo único que les pido a ellos, no me combatas, no me ataques porque yo no voy a atacar. No me molesta por quién vote un amigo, ¿no? Me molesta que el amigo termine siendo probablemente desleal con la realidad. O sea, si a mí algo tengo que criticar, se lo voy a criticar sin ningún problema, ¿no? Y porque la realidad es así, o sea, pero la música, mis canciones dicen lo que yo quiero decir. Más allá que de las canciones, probablemente no me interese decir más, ¿no? No quiero ser de esos cantantes o actores que suben al escenario y lanzan un discurso político de 4 horas y terminan cantando, ¿no? el mambo Mochaguay, ¿no? O sea, ¿no? O cantando Pío Pío porque, ¿no? O sea, ¿y dónde está tú, no? Claro. Bueno, la política hace parte, lógicamente, de nuestras vidas, ese es lo natural, ¿no? Y bueno, hay gente que o sea, todos tienen el legítimo derecho a participar, de ser partidarios o... Por supuesto, y hacer lo que sí creo no está bien, ¿no? Es que a veces utilicen recursos ajenos para hacer sus actividades, ¿no? O sea, por decir, los actuales congresistas, ¿no? Ahora han hecho una ley para que no los sancionen, ¿no? Por utilizar, digamos, un horario determinado que no es de su función legislativa, para que sí puedan hacer proselitismo político. Claro, y cosas de ese tipo, ¿no? O las organizaciones privadas que podrían estar utilizando los recursos que no les pertenecen a estas personas, ¿no? Y finalmente pues están haciendo proselitismo político utilizando el recurso que no es... Claro, han convertido, evidentemente que este Congreso cambió la Constitución como le ha dado la gana, las leyes pro crimen,
¿no? Que nos probablemente sean leyes que le han dado más espacio al mismo Congreso para hacer, como tú dices, cosas que antes estaban prohibidas, cosas que lo que antes era un delito, ahora simplemente lo han obviado. Ni siquiera infracción es ahora. Claro, entonces a eso se refiere cuando se refieren cuando se lucha con los crímenes. O sea, sí, pues. Entonces, sí, o sea, y van a seguir dándose, o sea, las leyes que han ido limitando la subvención o el auspicio a la cultura o al cine, por ejemplo. Claro. No, me parece terrible porque en todo país, ¿no? Estamos llegando a un momento en el cual algunos países dicen, no, pero ¿por qué todos tienen que conseguirnos? Todo país, los países del norte de Europa, ¿no? La educación es obligatoria y gratuita para Así todos. Es No importa tu situación social, ¿no? Los colegios, los mejores colegios de Finlandia, los mejores colegios de Suecia, los mejores colegios de Dinamarca son colegios estatales y son gratuitos, y los alumnos allí estudian, comen, ¿no? Y tienen transporte gratuito. O sea, y no es que sea los países, no, pero mira, que aquí ¿quién lo pago? Yo lo pago con mis impuestos. No, los impuestos los pagan todos. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú hablas eso en Latinoamérica, aparece un loco que dice, no, pero eso es la educación que alguien tiene que pagar. O sea, así no funciona. O sea, sí, bueno. Creo que los niños del Perú merecen tener educación, los niños del Perú merecen ser alimentados, y si vamos a tirarnos el dinero en 1000 cosas, qué mejor que tirarnos en alimentación para niños, en educación para niños, en la salud de los niños, ¿no? La salud para todo el mundo debería ser gratuito. Nadie debería morirse por no tener dinero. Eso me parece criminal. O sea. Claro, lo que pasa es que los que promueven la estupidez, ¿no? Obviamente necesitan de esa arma para efecto de poder manipular y tener pues siempre el control, ¿no? Claramente sí. Pues. Eso es lo que viene pasando. Bueno, entonces yo creo que retornamos nuevamente a la parte musical, saliendo un poquito. Bueno, hay que conversar de todo siempre, porque tú sabes que es importante. Bueno, ya se nos vino pues la década del año 2010, 2020, que ha sido terrible pues el tema de la pandemia. Y Pucasonco hizo una presentación, creo, antes de la pandemia en la UNI. Hicimos conciertos en la UNI y, como digo, a nosotros nos han llamado siempre para participar en cosas. Lamentablemente ya no ha sido posible por diferentes actividades. Y luego muere mi hermano y muere David. Y ya creo que llegó para mí el tiempo de cierre de esa etapa de Pucasonco. Claro. ¿No? El conseguir que lo que hicimos los 5, que fue armónicamente lograr complementar un sonido y un interés y una meta, digamos, tanto en el contenido como en la parte artística. Fue una situación bien, no digo que complicada, pero requiere de mucho esfuerzo, morir, sí, ¿no? sí. Porque 5 personas no piensan igual siempre, Claro, ¿no? claro. Entonces siempre era tirar las cartas sobre la mesa, estar siempre, plantear las cosas de la misma manera, ¿no? Cuando mis hermanos entran al grupo, yo tenía, cuando comienza Pucasonco, yo tenía 20 años y Raúl, mi hermano, tenía 15. Ah, ya, mira. ¿Ya? 20 años después, ¿no? Raúl era un exitoso abogado. Mi hermano ha sido director de registro público, director gerente general del Ministerio Público y cargos importantes más en él. Y entonces ya el ritmo de trabajo con el grupo era mucho más complicado. Entonces hemos hecho conciertos, hemos hecho giras, hemos estado en Ecuador, hemos estado haciendo presentaciones, pero ya no con la misma intensidad, y lamentablemente a veces no podíamos decir, ¿no? Hasta juntarnos. Salir en público por, ay, mira que está el, ¿no? Pero se han salido al extranjero bastante. Sí, lo abierto al extranjero en Latinoamérica, Ecuador, Brasil, Argentina, ¿no? Chile, ¿no? Y Europa, obviamente, porque ahí... Europa, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, ¿no? O sea, es encontrarte con mundos y situaciones culturalmente totalmente diferentes, en los cuales encuentras que el sonido de nosotros, evidentemente que mientras más alejado, comienzan a cobrar importancia instrumentos como las zampoñas, las quenas, los charangos, claro. Una importancia diferente, y el texto
ya termina siendo, las armonías sí, no siempre, las armonías vocales terminan siendo atractivas en todas partes del mundo, Sí. ¿no? Pero ya los sonidos instrumentales sí llaman la atención de otra manera, ¿no? Sí, bacán. Sí, pues todo siempre, digamos, los que hemos estado en la época universitaria, los años 80, siempre hemos estado apreciando, pues, digamos, la música con contenido social, que tenga sentido, ¿no? Que te llame a la solidaridad, a la paz, ¿no? Y obviamente los grupos peruanos, pues, que aparecieron en aquella época, Alturas, ¿no? Claro, para mí es importante, te digo, hoy día mismo, cuando te contaba que estaba con Dilio, y cuando en medio de la conversación saca, ¿no? Y yo lo conozco desde que yo lo admiraba desde que tenía 12 años. Como anécdota, te digo, un chibolo, yo, primer viaje a Huánuco, Ya. 20 años, ¿no? Llegamos a Huánuco, tocamos en la plaza, tocamos en la universidad, qué sé yo, y en un local X nos pusimos a tocar la clásica de esa edad, con mis hermanos igual, como te digo, chiquillos, nos pusimos a tocar en la calle, qué sé yo, a hacer música, y un chibolo jala a su mamá porque quería estar, y mira, quiere escuchar, y mira, y de esto me entero mucho después, ¿no? La mamá que no, que mira, que finalmente convence a la mamá le gustó y se quedaron a vernos todas las funciones. Al día, ¿cuándo van a tocar otra vuelta? Como estábamos ahí de hacer bulla todo el rato, no, digo, mañana vamos a tocar la vuelta y fueron ahí, mamá, hijos. Bueno, ese chibolo, con los años, se dedica a la música y pone a Pucasonco y me pone a mí como ejemplo de su trabajo públicamente en un concierto. Pelo de Ambrosio. Pelo de Ambrosio, claro. ¿No? Pelo Ambrosio un día cuenta esa anécdota. ¿No? Estábamos en el y sale Pucasonco y mira que yo los veía y no sé cuánto, y desde ahí decidí dedicarme a la música americana. Entonces yo lo llamo, le digo, oye, gracias por lo que está diciendo. Oye, ¿quién eres? Y digo, pucha madre, me invitó, conversamos, nos hemos hecho yo. Desde ahí muy amigos y eso, cosas así, ¿no? Te digo, o sea, te das cuenta que enganchas en determinado momento con la gente. ¿No? El caso de Ruli, como te digo, que somos amigos desde siempre, ¿no? Nos hablamos de cuando en cuando, o con muchísimos cantantes o artistas que viven ahora, muchísima gente. Nosotros no nos fuimos a vivir a Europa. A mí me ofrecieron, me dieron pasaje, todo, para irme a vivir y dirigir un grupo en los 80 a Europa, ¿no? Yo no acepté porque creía que la proyección acá y la familia y otras cosas eran importantes y no lo hice, ¿no? Y muchísimos amigos viven en Europa, se han quedado a vivir allá y nos escribimos, me escriben a partir de las redes sociales y te das cuenta que tu labor o mi labor como músico ha sido importante porque ha dejado amigos. No te digo que huella, que mira que te siguen, o sea, algunos consideran. Hace poco me mandó un pata dos canciones mías, dos composiciones mías. Me dice, oye, mira, he encontrado esta grabación, la hicimos en los 90, la habían grabado en Alemania, en un concierto, ¿no? y una canción que habíamos hecho con Pucasonco. Mira, claro, está bueno. Buenas tardes. Ahora en Caracol Record presentamos algunas noticias relacionadas con el tema de la inteligencia artificial. Ya la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia ha rechazado el registro de diversas creaciones generadas por inteligencia artificial. Consideran que para que una obra sea objeto de protección por el derecho de autor, debe ser una creación intelectual y original, caracterizada como producto del ingenio humano. La propia SAICO en Colombia manifiesta que la originalidad solo puede provenir del intelecto humano, mientras que la SACEN de México indica que la creatividad y originalidad son cualidades exclusivas del ser humano. Reconocer a una inteligencia artificial como autora pondría en riesgo los derechos de los compositores. Mientras que en España, en la SGAE, se ha pedido establecer compensaciones económicas para los autores humanos, dado que muchos modelos de inteligencia artificial se entrenan con obras protegidas sin licencia. Y en los Estados Unidos, la BMI dice que las obras generadas por inteligencia artificial
no pueden ser protegidas por el derecho de autor. Mientras tanto, en Perú, ABDAI ha modificado su estatuto en el artículo 33 para permitir que los asociados declaren las obras como, con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿En qué quedamos? La verdad es que todo este tema es controversial. Nosotros, por nuestra parte aquí en Caracol Record, pensamos que el uso de la herramienta, los algoritmos de la herramienta de inteligencia artificial podrían ser simplemente una ayuda, pero eso no son creaciones intelectuales que vienen producto del ingenio humano. Por lo tanto, no pueden ser consideradas obras. Eso es todo, gracias y nos vemos. Queríamos pedirte algo. ¿Tú crees que sea posible que nos regales una cancioncita? ¿Puede ser? A ver. A ver, ¿qué hacemos ahora? Mira, probablemente Mía de mi luz. Esta canción yo la escribí. Mi madre muere faltando 2 días para Navidad. Y yo tengo la manía de escribir, de componer. Y justo pasaron semanas, pasaron meses y nada, no me entraba una idea, ¿no? O sea, simplemente algo me bloquea. Faltando algunas semanas, 2, 3 semanas para el aniversario, digamos, para el primer año de la muerte de mi madre, comencé a leer comentarios de gente que había perdido su familia, ¿no? O me comencé a fijar más allá de la cuenta. Y a partir de ahí escribí esta canción que se llama Mi hada y mi luz. Eran tan frescas mis mañanas, tan dulce las campanas, si me cantabas tú. Era mi mundo fantasía, tu voz mi poesía, cuando me hablabas tú. Era el mundo diferente, era mejor la gente, me lo enseñabas tú. Eran más suave mis dolores, más hermosas las flores, si las tocabas tú. Cambió mi vida, pues te fuiste tú. Perdí mi hada, se apagó mi luz. Era tu amor mi fortaleza, tus ojos mi belleza, si me mirabas tú. Era el más fuerte de los hombres, muy rico entre los pobres, mi tesoro eras tú. Era la vida más sencilla, sin odio ni rencillas, mi cable a tierra tú. Eras el hada de las flores, la luz de 1000 colores que me guiaba tú. Se acaba el mundo, pues te fuiste tú. Perdí mi hada, se apagó mi luz y vuelvo, en paz yo vuelvo a ver el brillo del sol, el dulce sabor que tiene el amor, amor. Y siento que estás, yo siento tu voz, tu dulce mirar, tus ojos, tu olor, tu mano apretar la mía, calmándome. El cielo es más azul, mi hada y mi luz. Y vuelvo, en paz yo vuelvo a ver el brillo del sol, el dulce sabor que tiene el amor, amor. Y siento que estás, yo siento tu voz, tu dulce mirar, tus ojos, tu olor, tu mano apretar la mía, calmándome. El cielo es más azul, mi hada y mi
Gracias. La melodía y la letra, caramba. Bueno, pues lógicamente, pues Rudy es una de las personas que expresan ese sentimiento en la canción y que tiene mucho contenido, mucho mensaje, ¿no? Obviamente esa es digamos, la gran, para ponerlo de una manera, diferencia de lo que existe pues con otro tipo de expresiones musicales, ¿no? Pero también tiene unos buenitos bonitos. Ahí he visto, por ejemplo, ¿Dónde estarás? Creo que es. ¿Dónde estarás? Es una canción que está dedicada a... Es una canción de amor. Sí, ¿no? sí. Pero está dedicado a desaparecidos. O sea, esa Claro. canción la escribo después de conocer a Gisela Ortiz y a Carmen Amaro Ajá. Cóndor, que son familiares de las víctimas de la Desaparecidos de los 90. ¿no? Entonces, es un guayno que lo escribí con ese motivo, o sea, se lo dediqué a ellas, y porque no es justo que en este país ocurran ese tipo de cosas, o sea, siempre me ha incomodado, o sea, no que la justicia oficial sea a veces eso, ¿no? Que tengamos desaparecidos, muertos o cosas por decirlo, ¿no? Y es una canción de amor, o sea, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que siempre todos tenemos, digamos, el derecho de indignarnos cuando hay injusticia, atropello, y no hay mejor forma que expresarse de la forma como uno cree que debe manifestarse para, digamos, opinar, ¿no? Opinar. Tanta injusticia y tanto atropello que la misma sociedad, el Poder Judicial ha condenado a los culpables a 25 o 30 años de cárcel. O sea, Claro, no es sí, que, pues. no es que estemos hablando solamente de emociones, estamos hablando de hechos que han sido penados y condenados por la ley. Sí, pues, sí. Bueno, pues ahora los liberan pues fácilmente, ¿no? Bueno, Y los defienden de una manera así, hasta impredecible. Pero para eso, bueno, siempre hay son, digamos, pienso yo, consecuencias del estado situacional. O sea, el tablero está, digamos, movido en ese sentido por ahora. Pero eso no siempre, digamos, va a ser una cuestión. La situación social, política en el mundo es tan cambiante que uno nunca, sinceramente, uno nunca sabe lo que va a pasar, Sí, ¿no? pues, o sea, un país, ocurre una cosa de las semanas, lo que está pasando ahorita con Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que están, prácticamente han expulsado, por ejemplo, a la Embajada de Cuba, ¿no? Porque el día anterior han comenzado a hacer eventos con la Armada de Estados Unidos, entonces, ¿y quién te dio la orden? O sea, Sí, es más que evidente que, ¿no? Estamos Que fregados. es más que evidente que se intenta polarizar el mundo y dividirlo entre mis amigos y mis enemigos, Así ¿no? es Y así no es, nunca ha Sí. sido, o sea, no, la sociedad no puede funcionar así, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno. Bien, Rudy, muchas gracias por visitarnos, por estar aquí, compartir un momento, digamos, tu tiempo y bueno, un mensaje para los compatriotas, un mensaje para los jóvenes compositores, un mensaje para el mundo artístico. De parte tuya, a ver, dinos algo. Solamente creo que mi mensaje principal es simplemente creer en que el arte expresa y debe expresar emociones, debe expresar valores, y creamos en nosotros, o sea, los artistas luchen hasta el final, o sea, no podemos permitir que el éxito, entre comillas, sea el que gobierne nuestra vida, o sea, a veces muchos se dejan llevar porque, mira, con esta canción vas a vender, y hacen esa canción y no venden nada, o pasa un año y no se acuerda de ellos nadie. O sea, hay canciones que fueron un éxito tremendo, ¿no? O sea, número 1 del ranking y la gente no se acuerda ni quién fue la canción, ni quién la cantó, ni nada. Y hay canciones que permanecen eternamente en el gusto de la gente o en la mirada. Entonces, yo prefiero hacer obras que queden, que estén circulando ahí permanentemente. O sea, el disco que hicimos en el 82 sigue sonando, se sigue vendiendo, tiene la misma cantidad, ha vendido muchísimo más
que muchísimos hits que han durado 6 meses o han durado una semana o han sido un éxito un día en una radio. Entonces, a veces los flash no son tan importantes y las redes sociales ahora, por ejemplo, permiten llegar a millones de personas, ¿no? Entonces, eso también me permite darme cuenta que hay muchísima gente que consume la música que hemos hecho, la música que estamos haciendo, que estoy haciendo, y eso tiene muchísimo valor. Sí, es cierto, es cierto. O sea, la disposición ahora que hay en todas las plataformas digitales permite pues que con facilidad, ¿no? Ahora puedas accesar, inclusive comprar un fonograma, o sea, un track, ¿no? Lo que antiguamente no ocurría, porque tú escuchabas una canción que te gustaba y ibas a la discotienda y si querías esa canción, tenías que comprar todo el disco. El disco entero. Claro. Sí, bueno, no, claro, no, y ver que te ven, o sea, al mes me mandan a mí las páginas que yo tengo y ver que 500.000 de personas o casi 1 millón de personas te visitan al mes. Entonces tú dices, no, es claro, muy importante. O sea, sí, es una cantidad de gente a la cual ya tienes un compromiso con el cual tienes que hacer, ¿no? Y yo no solamente publico canciones, publico mis opiniones, ¿no? Intento ser medianamente divertido, no aburrir a la gente, pero sí, o sea, hay una responsabilidad ya artística y social, ¿no? Claro, has hecho algunos covers también, creo que he visto ahí algo de Rully Rendo. Sí, hice los covers porque, como te digo, Rully es un gran amigo, me encantó hacer cosas y hice un disco de covers a partir de gente con la cual yo conozco y admiro bastante, Víctor Heredia, claro, o León Gieco, el mismo Rully. Encontré el poema que hizo de Juan Gonzalo Rose, que musicalizó Víctor Merino, dedicado a José Olaya, por ejemplo, también, que era una canción bonita y me pareció que era necesario darle una forma diferente y la musicalicé, la arreglé y la grabé en un ritmo latinoamericano para el disco mío, el de Con la sal del alma, y cosas así. Es más, hice Imagine, el tema de John Lennon, ¿no? Con una versión totalmente diferente, ¿no? Con todo el respeto y todo el cariño que le tengo yo a la música de los Beatles, como te digo, y porque me pareció el mensaje sumamente importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, que un país bombardea a otro sin ningún problema y que busca que la mitad del planeta lo aplauda, encontrar que haya canciones que le cantan a la paz, ¿no? Sí, bueno. Le cantan a eso que debería existir permanentemente, ¿no? Y lo peor del caso es que bombardean y detrás viene la religión, ¿no? O sea, es una religión intentando destruir otra. Sí, como que ¿no? Ya no sabes realmente, ¿no? Repugnante realmente. Claro, hay que condenar todo eso, hay que condenar y claro, porque en el fondo se está utilizando, ¿no? O sea, que es Cristo moriría de vergüenza de ver cómo algunos utilizan la cruz ahora para asesinar, ¿no? Sí, pues imagínate. ¿Qué proyectos en los últimos tiempos? Terminé el nuevo álbum, estoy dentro de unos días te lo alcanzo para que lo escuches. Canciones que he hecho con poetas peruanos, algunas cosas que hice con Romualdo y textos míos. Y viajes, ¿no? O sea, en este mes estoy viajando a Cuba. Voy a estar una semana, voy a cantar en Casa de las Américas, en la Casa de la Poesía y en La Fábrica, que es un local de conciertos. Voy a México 2 días y luego conciertos en el Perú y en octubre hay un festival a los derechos humanos en Chile. Son 2 días allá y luego viajo a España para el encuentro vallejiano. Qué bacán, está bien, bacán. Bueno, yo creo que ha sido todo un placer tenerte acá, Rudy. No, obviamente Rudy también es parte de nuestro catálogo, las obras las tenemos en administración, venimos un poquito trabajando para poder lograr pues el máximo de la difusión. También vamos a, como es natural en la actividad que realizamos, es chequeando a ver cómo está el tema de los derechos de autor, las regalías y todas estas cosas que creo que tienen que ir, digamos, en lo sucesivo, reflejándose como debe ser, ¿no? Porque eso es un poquito parte de también la actividad autoral, ¿no? Sí, claro, es algo que no se reconoce plenamente en el Perú. Piensan que las canciones caen del cielo y
realmente Sí, no es así. pues, O sea, claro, no todo es cumbia y música vernacular. Claro, hay una serie de, digamos, de géneros que también tienen su espacio, tienen su público, tienen su consumo y obviamente en ese uso es necesario pues, claro, hay que cautelar cambiar, los derechos, ¿no? por Como supuesto. tiene que ser. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro amigo Rudy Rivera, ¿no? Él es Rodolfo Rivera Bustamante, en realidad, Ajá. ¿no? Y bueno, más conocido en el mundo artístico como Rudy Rivera. Entonces, hasta una próxima oportunidad, esto no va a ser la primera vez, tenemos mucho que conversar, nos va a seguramente traer ya en lo sucesivo, en la próxima, algo que nos comentaste sobre el tema del poema de Pablo Neruda, una cosa que hiciste. Está dentro lo de Neruda está dentro del nuevo disco, o sea, Ajá. lo de Neruda es sensacional porque yo escucho, quería musicalizar algo de Pablo Neruda y me encuentro con un audio de Neruda recitando el poema que yo había musicalizado. Lo canto y me doy cuenta que íbamos casi al mismo ritmo. Entonces, algo así como le digo, y si lo haces al mismo ritmo, hagámoslo juntos, ¿no? Y lo trabajé en el estudio y ha quedado muy bien, ya Sí, la sí, oportunidad de está escucharlo es fantástico poder cantar y que Pablo Neruda recite Recite. su poema al mismo tiempo. Próximamente lo tendremos también en las plataformas digitales con nuestro querido Rudy Rivera. Muchas gracias, Rudy. Gracias Hasta a la ti, próxima. gracias. Muchas Muchísimas gracias. Vamos a ver.